Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, ayer estudiamos la santificación, la obra de Dios y la nuestra. Y hoy el título es muy interesante, el poderoso proceso del Espíritu Santo. Ayer vimos que la santificación es principalmente obra de Dios, pero que nosotros también desempeñamos nuestro papel. Y ahora, habiendo dicho eso, podemos pasar a lo que en muchos sentidos es el punto más interesante de esta cuestión de la santificación, y es el método o el modo en que ocurre dentro de nosotros. Y por supuesto que es en este punto donde la controversia a la que nos hemos referido entre las distintas escuelas de pensamiento se torna más aguda. Y quizá la manera más adecuada de considerar este asunto es haciendo tres preguntas. Primero, ¿la santificación es algo que se recibe? Ahora, hay muchos que sostienen la idea de que así es, y a menudo lo expresan de esta forma, que así como recibimos la justificación, recibimos la santificación, y emplean distintas ilustraciones. Había un profesor famoso a principios del siglo XX, teólogo, que él solía decir esto: tenemos un monedero en una mano con dos monedas de oro en su interior. Primero tomamos una de las monedas, esa es nuestra justificación. Y luego decía, podemos tomar la otra moneda, esa es nuestra santificación. La tragedia es que muchos cristianos, decía él, solo toman la primera moneda y no la segunda. Otros lo expresan de esta manera: tengo una moneda en cada mano y digo, ven y tómalas. De modo que muchos simplemente se quedan con la que se encuentra en la mano derecha, que es la justificación. Pero la enseñanza de la justificación es que al tomar la primera moneda, tomemos la segunda. Hemos recibido la justificación por fe. Ahora recibimos la santificación por la fe del mismo modo. Eso dicen. Y de este modo se enseña que la santificación se puede aceptar así, en un solo acto. Ahora bien, obviamente los que dicen esto deben tener algún pasaje bíblico que justifique, o al menos que así les parezca, esa clase de enseñanza. Y el versículo que se enorgullecen de decir que lo respalda es en Hechos, donde nuestro Señor da su comisión a Pablo en el camino de Damasco. Y nuestro Señor le dice a Pablo que quiere que vaya y predique al pueblo y a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En Hechos 26, 18. Y ahí está, dicen ellos, por la fe, herencia entre los santificados. Y eso se les antoja como el final de cualquier discusión y controversia. Pero sin duda, al considerar ese versículo, si tenemos en mente nuestro interior, nuestra anterior afirmación acerca del doble sentido de la santificación, debemos llegar a la conclusión de que santificados se utiliza claramente en el primer sentido de apartar. Y como recordaremos, como vimos, en el monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, se le llama Monte Santo. Así Pedro también en su primera carta se introduce a sí mismo diciendo que escribe a aquellos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en primera de Pedro 1:2. Ahí la santificación antecede a la creencia. Y como vimos, cuando Pablo escribe a los Corintios y dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados. En Primera de Corintios 6:11, Él antepone la santificación a la justificación. Ahora, en todos estos casos, significa apartados. Y sin duda eso es lo que significa en Hechos 26. Pablo recibe el mandato de predicar a los gentiles y decir que si creen en el Señor Jesucristo tendrán su herencia junto a los que han sido apartados por el Espíritu Santo para Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuanto más leamos ese capítulo 26 de Hechos, más llegaremos a la conclusión de que el significado de esa expresión, para que reciban por la fe que es en mi herencia entre los santificados, es que los gentiles han sido apartados para heredar. Pero aún si no estamos de acuerdo con eso, pues habría que seguir diciendo que obviamente todo en la vida cristiana es, en última instancia, por fe. Por fe andamos, no por vista, dice 2 de Corintios 5:7. Así pues, en un sentido muy general, todo es por fe, pero en Hechos 26 en particular, indicaría que la santificación significa apartar. Las personas que sostienen esta idea también se enorgullecen de citar la primera epístola de Juan, especialmente el capítulo 1, versículo 7, donde se nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en primera de Juan 3, versículos 8 y 9. Pero no podemos detenernos en esto, porque lo que realmente tenemos ahí es un retrato del cristiano caminando en la luz, en comunión con Dios. Pero eso le preocupa al cristiano y dice, me gusta esa idea de caminar con Dios en luz, pero ¿qué sucede si peco? ¿Qué me sucede entonces? Y bien, viene a decir Juan, lo que sucede es que en un sentido esa comunión se rompe, pero si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. Mientras andamos con Él en la luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así pues, no debemos preocuparnos. El problema que se considera en Primera de Juan es el problema de la corrupción que sufrimos mientras andamos en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y a Juan le preocupa mostrar cómo se elimina esa corrupción. De modo que no debemos estar abatidos y sentir que hemos pecado contra la luz y que no podemos ir más allá. Y ciertamente, siempre siento que el primer versículo del capítulo 2 lo cierra de una manera definitiva. Dice, hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, Juan dice que les está escribiendo a fin de enseñarles a no pecar. No les está diciendo que pueden recibir algo y no volver a pecar nunca más. No, no. Les está exhortando a no pecar. Pero si pecan, dice, hay una respuesta. Jesucristo el justo, que es la propiciación. Pero quizá el versículo predilecto de todos aquellos que sostienen esta idea en concreto es Romanos 8, versículo 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interpretan esto diciendo que es ahí donde entra en juego el principio de neutralización, que hay dos leyes dentro de nosotros. Esta ley del pecado y de la muerte, que nos arrastra hacia abajo, haciendo que pequemos. Ah, sí, dicen, pero todo va bien. Ahora entra en juego otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y mientras le miremos y permanezcamos en Él, esa ley nos protegerá de caer en esa primera ley del pecado. Y se podrán recordar las ilustraciones del chaleco de salvavidas. Espero que la recuerden.
Y así es como se interpreta Romanos 8.2. Y esto, por supuesto, es realmente crucial. Romanos 8.2 es un versículo sumamente importante. Y la interpretación que acabamos de describir es una desfiguración muy seria de su sentido. Así pues, ¿qué es lo que realmente dice ese versículo? Pablo escribe, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está recapitulando algo que ya nos ha dicho varias veces en los dos capítulos anteriores. Y aquí está en primer lugar en el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1 y 2. Hemos muerto al pecado. Hubo un tiempo en que no era así. Todo hombre o mujer que nace en este mundo como resultado de la caída de Adán y como resultado de la herencia del pecado original, está bajo el dominio del pecado. El pecado manda, gobierna y controla a la persona natural. Y puede que los hombres y las mujeres no sean conscientes de ello. Puede que ni siquiera crean en tal categoría como el pecado. Sin embargo, son esclavos del pecado, no pueden ayudarse a sí mismos. El pecado es su dueño. Pero en esos versículos Pablo dice que estamos en Cristo y que hemos muerto al pecado. Esa es la primera afirmación. Pero vayamos a una segunda, en el versículo 18 del capítulo 6. Y libertados del pecado, dice Pablo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Eso significa habéis sido libertados o fuisteis libertados. Es algo que ha sucedido y que ha sucedido de una vez por todas. Los cristianos, dice Pablo, son personas que han sido libertadas del pecado. ¿Qué quiere decir con eso? No puede significar que estemos libres de pecado y seamos perfectos, porque no lo somos y sabemos que no lo somos, ¿no? Simplemente quiere decir lo mismo de nuevo. Estamos libres del pecado en el sentido de que el pecado ya no es nuestro dueño, ya no estamos bajo la ley del dominio del pecado. Pablo ya lo ha expresado en el versículo 14, cuando dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, y lo sigue repitiendo de esa forma extraordinaria y sumamente interesante. Y luego dice de nuevo en el versículo 20, todo esto es en el capítulo 6 de Romanos, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Ahora advirtamos el contraste que hace Pablo. Cuando éramos siervos del pecado, estábamos libres de justicia, pero ahora somos esclavos de la justicia y estamos libres de pecado. Y todo eso nos ayuda a entender Romanos 8.2. Pero ahora pasemos al capítulo 7 y a unos versículos muy importantes, el 4, 5 y 6, donde Pablo dice, así también vosotros hermanos, dice Pablo, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ese habéis muerto es el tiempo aoristo en griego, que significa de una vez por todas, o sea, es definitivo. Y en este argumento Pablo utiliza la ilustración de la mujer casada con su marido. Y por supuesto dice, mientras el marido siga vivo, la mujer está atada a él, está bajo su ley. Pero si el marido muere, es libre de casarse con otro hombre. Y si hiciera eso con su marido en vida, pues sería una adúltera. Pero si el marido ha muerto, la ley ya no es aplicable, es completamente libre y puede contraer nuevo matrimonio. Y dice Pablo exactamente del mismo modo, también hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo en el capítulo 7, verso 4. Pablo no está hablando de una experiencia que se obtenga después de la justificación, no.
Viene a decir que cuando fuimos justificados por el cuerpo y la muerte de Cristo y su posterior resurrección y su justicia, morimos a la ley para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y Pablo vuelve de nuevo a su doctrina favorita de la unión del creyente con Cristo. Tal como una mujer está unida a su marido y tiene hijos, ese es el fruto, pues así el cristiano está unido a Cristo y da fruto para la gloria de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, que claro, nos queda al recorrer el argumento de principio a fin cuando lo estudiamos. Ahora, volvamos otra vez a Romanos 8:2, a la luz de todo esto. Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Tengamos esto muy claro. Sigue siendo ese tiempo aoristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado definitivamente y de una vez por todas de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué es la ley del pecado y de la muerte? Es esa ley a la que Pablo se está refiriendo ampliamente. La ley del pecado es el pecado que domina la vida de los incrédulos, dominándolos y adueñándose de ellos. Cada uno de nosotros nacimos bajo esa ley en particular, pero ahora Pablo dice a los corintios que ya no nos encontramos en esa posición. Hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él, y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha entrado en nosotros, la vida de Cristo. ¿Mm? Así pues, dice Pablo, debido a que tenemos esa vida con Cristo, hemos acabado con ese dominio del pecado bajo el cual vivíamos antes. Y perdón, dije Corintios, es a los romanos. Ahora, en otras palabras, el apóstol sigue hablando aquí de la gran doctrina que comenzó a tratar a la mitad de Romanos 5, la doctrina de la unión del creyente con el Señor Jesucristo. Si eso es cierto, cuán erróneo, pues, cuán seriamente erróneo, es decir, que hay muchos cristianos que aún han de llegar a la posición de Romanos 8:2. Así sostienen los que proponen esa idea. Han recibido el perdón y están justificados, pero aún no conocen nada de este hecho maravilloso que es la liberación que produce el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y dicen que este versículo en realidad viene a decir que la ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero eso no es lo que dice Pablo, es otra vez aoristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es algo que ha sucedido. Por eso miremos retrospectivamente. Es un suceso que ha tenido lugar de una vez por todas, de forma absolutamente definitiva. En el momento que estamos en Cristo, hemos terminado con la ley del pecado y de la muerte. No es algo por lo que pueda pasar como por una segunda experiencia. No somos cristianos de ningún modo, a menos que esto sea cierto de nosotros. Esa es la enseñanza de Pablo. Una vez más podemos ver cuán grave es separar la justificación de la santificación. Y este versículo, más que ningún otro, no acredita eso. Pablo está diciendo algo que es inevitablemente cierto de cada cristiano. Al unirnos a Cristo, el nuevo marido, abandonamos al antiguo. Ya no estamos bajo el dominio del pecado o de Satanás o bajo su ley, sino que estamos bajo la gracia. En Romanos 8, versículo 1 y 2, Pablo lo sintetiza una vez más, y ese es el motivo del
cual dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, habiendo intentado tratar estos pasajes de lo que tan a menudo se abusa para apoyar ese argumento, debemos recordar algunas de las razones para decir que la santificación no es algo que se reciba. La última vez vimos eso, esa gran insistencia en nuestro papel en la santificación, en lo que nosotros debemos de hacer, como hemos señalado. ¿Qué sentido tienen los convincentes argumentos de Pablo y los apóstoles en sus cartas si la santificación es algo que recibimos sin hacer nada? ¿A qué atienden las exhortaciones? Ya hemos dado muchas citas de Pablo, de modo que ahora daremos una del apóstol Pedro, en primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Podemos advertir lo que dice aquí? No recibimos la santificación para luego ser liberados de esas cosas, no. Nos dice que nos abstengamos y guardemos de ellas. Y la tragedia es que muchas personas están pasando sus vidas esperando recibir algo. Y mientras tanto no se están absteniendo de esos deseos carnales. Y veamos otra afirmación de Pablo. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más. Eso es lo que debemos hacer. No debemos esperar a recibir algo. Se nos pide que dejemos de hurtar. Puede haber algo más específico que eso. Y las personas culpables de hablar ociosa y frívolamente y de todas estas otras cosas impropias no deben hacerla. Dice Romanos 12:2, no os conforméis, no se adapten a este mundo. No esperamos a recibir algo. Si hasta ahora nos conformábamos a este mundo, pues es el momento de detenernos. Pero muchas veces se acercan personas y dicen, es que me he esforzado mucho, pero no puedo recibir esa experiencia. A lo que la respuesta es que la Escritura nos exige que nos abstengamos. Limpiad las manos, dice Santiago 4:8, y vosotros, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Debemos repetir que esas observaciones no tienen ningún sentido y son un gasto inútil de tinta si la santificación es algo que podemos recibir solamente sin hacer nada. Y sin duda se nos diría, no se preocupen por la cuestión del pecado, pueden recibir la santificación en un solo acto y lo único que tienen que hacer es mantenerla y permanecer en ella. Pero eso, sin lugar a dudas, no es la enseñanza del Nuevo Testamento. No, en cada una de las cartas del Nuevo Testamento nos encontramos con toda esa gran doctrina y con la exhortación y súplica ética. Ya hemos tratado la primera pregunta. ¿La santificación es algo que se puede recibir? Ahora pasemos a la segunda. ¿La santificación es una experiencia? Nuevamente hay muchas personas que así lo enseñan. Y en ese sentido el argumento suele basarse en contar una serie de historias. Hay muchas historias de personas que han tenido experiencias maravillosas. Historias, por ejemplo, de personas que tenían mal carácter o algo parecido, lucharon contra ello durante años, pero sin ningún resultado y finalmente llegaron a una gran crisis. Así pues se dirigieron a sus habitaciones y lo discutieron con Dios, teniendo esa maravillosa experiencia para no volver a perder los estribos nunca más. Se cuentan historias parecidas de personas que tuvieron una gran lucha para abandonar el cigarro, el alcohol, etcétera, las drogas. Ahora bien, nos concierne examinar esas experiencias cuidadosamente y con verdadera simpatía. Y por supuesto podemos aceptar esas experiencias sin ninguna duda. Gracias a Dios podemos dar testimonio de experiencias semejantes en nuestra propia vida. ¿Y qué hay de ellas entonces? Bueno, la respuesta en primer lugar y antes que nada es que no existe ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que permita afirmar
que esa clase de experiencia signifique santificación. Puede que sea parte de la santificación, puede que en gran medida ayude a la santificación, pero no es la santificación propiamente dicha, como hemos señalado. Y si ese es el modo en que se solucionan nuestros problemas, pues ¿qué sentido tienen las epístolas del Nuevo Testamento? Pero hay algo más que quizás sea más grave. En el transcurso de nuestra experiencia ministerial, de mi esposa y la mía, hemos tenido que enfrentarnos a muchas personas que vienen y que nos dicen que han oído hablar de la experiencia de liberación del pecado y dicen, la he buscado, he orado por ella, oí hablar de tal hombre que oró con respecto a su carácter y yo tengo un carácter terrible y siempre me supera y me avergüenzo de mí mismo. Me he rendido y he orado a Dios para que hiciera por mí lo que hizo con aquel hombre o mujer, pero nada sucede. Hay muchas personas en esa posición y con muchos pecados distintos. Ahora, escuchen bien, sin duda tenemos derecho a decir que si esa fuera la forma de actuar de Dios, pues debería suceder a todos sin excepción. Sí, dicen los otros, pero el problema es que en alguna parte no se produce una rendición incondicional. Pero eso no es una respuesta. Existen almas honradas que han intentado rendirse y estar totalmente dispuestas, y en lo que a ellos concierne, están dispuestos a lo que sea. Ese es un hecho que debería llamar nuestra atención. Si una experiencia es el modo de actuar de Dios, es para todos y no solo para algunos. Otro argumento que podríamos indicar es que si funciona así con respecto a un pecado, ¿por qué no funciona con todos? ¿Por qué? Pues no habríamos de ser todos completamente perfectos y libres del pecado. Si podemos librarnos del mal carácter de ese modo, pues bien, ¿por qué no llegar de inmediato a un estado de perfección libre de pecado? Sin embargo, se puede tener la certeza de que no afirmaríamos haber alcanzado semejante estado. Así pues, debemos examinar con mucho cuidado esa cuestión de la experiencia. Nuestra última afirmación en este punto es que hay otras personas que pueden dar testimonio de experiencias parecidas, que pueden contarnos cómo perdieron de pronto ese mal humor, esa ansia y deseo de beber, que no son cristianos en absoluto. ¿Mm? Ha sucedido a través de otra enseñanza, de alguna secta o algo por el estilo. Hay muchos ejemplos de eso, aún a riesgo de ser mal interpretados. Y diríamos que uno de los cambios más dramáticos que se haya conocido en un individuo es el caso de un miembro de la ciencia cristiana que encontró la liberación de aquello que lo estaba oprimiendo y fue liberado en una reunión de su ansiedad morbosa y puede dar testimonio de ello, pero no tuvo nada que ver en absoluto con el cristianismo. A veces nos encontramos con historias parecidas en las biografías que hablan de una liberación repentina e inesperada, de modo que la liberación puede tener un origen psicológico bastante lejos de la idea de una especie de manifestación espiritista. Ahora, consideremos pues algunos de los principios en esta cuestión de las experiencias. En primer lugar, Dios puede conceder una liberación repentina de ciertos pecados en ese sentido, o puede no hacerlo. Yo conocí, por ejemplo, a dos hombres que eran miembros de la misma iglesia. Ambos habían sido alcohólicos, ambos se convirtieron en miembros de la iglesia. Uno de ellos testificaba que desde la noche misma de su conversión había desaparecido por completo su deseo de beber y jamás volvió a preocuparle. Podía pasar ante una cantina como cualquier edificio, pero el otro hombre, que era también un cristiano y que igualmente había renunciado a la bebida, a menudo contaba cómo sabía lo que era sufrir una auténtica batalla interior al pasar delante de una cantina, pero que gracias a Dios siempre le daba fuerzas para pasar de largo. O sea, aquí podemos ver dos casos, ambos liberados de la bebida. La inclinación sigue en uno y en el otro no. Podemos ver lo peligroso que es generalizar con las experiencias. Aquí lo podemos ver.
No debemos basar nuestra doctrina en las experiencias, sino en la enseñanza de la palabra de Dios. En segundo lugar, la santificación no es un problema de un pecado en particular, ni aún de unos pecados en particular, sino una cuestión de mi relación total con Dios. Y puede que se me libere de ciertos pecados y sin embargo que mi santificación sea mínima e inmadura. Y ciertamente esta otra enseñanza que hemos considerado nos lleva a la posición de que en un momento seamos santificados por completo y al siguiente, por un solo acto pecaminoso, perdamos la santificación. Luego debemos de recobrarla según esa idea. La santificación es algo que viene y va, dicen. No es un proceso que prosigue continuamente, sino algo variable que perdemos y volvemos a obtener. Pero la enseñanza de la Escritura es que mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18. Y te quiero dejar con esto. Mañana vamos a concluir. La santificación es un crecimiento, un desarrollo, es un progreso. Pero creo que el principal problema de esta enseñanza sobre las experiencias sobrenaturales es que confunde dos cosas distintas y las dos cosas son las experiencias por las que pasamos en la vida cristiana y la gracia de Dios y la santificación, que mañana lo entenderemos mejor. Por hoy vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos el poderoso proceso del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace todo. Por eso se le llama Espíritu Santo, porque es el único que puede producir la santidad en cada uno de nosotros, porque Él es santo. Ayúdanos a entenderlo, a ponerlo por obra, Señor, y que cada día te miremos a cara descubierta para ser transformados a la imagen de Jesucristo, porque ese es el propósito tuyo, Señor. Lo dices claramente en Romanos 8:29, que seamos transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Danos entendimiento para santificarnos, apartarnos del mal diariamente, para poder luchar y vencer esta carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y los dos se oponen. Los dos luchan para ver quién va a vencer y sabemos que quien vencerá es a quien alimentemos más. Hoy danos la fuerza para alimentar más el Espíritu a través de tu palabra. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.